El Morral del Cazador. Muy buenos días, morraleros y morraleras, seáis todos bienvenidos a este programa, a este podcast número 161 del Morral del Cazador. Primera semana de aislamiento en nuestras casas y segundo programa de estos 15 días, si no son más, sin movernos de casa, pero desde el Morral y con la ayuda de todos vosotros vamos a intentar hacer más ameno estos días y sobre todo dar y mandar un mensaje de optimismo y de ánimo para todos los que nos escuchan. Que tengáis paciencia, que esto va a ser duro, pero que saldremos adelante sin ninguna duda, como siempre ha pasado en España. Porque a cabezones y luchadores nadie nos gana. Pero que por ahora tenemos que armarnos de paciencia y seguir dando ejemplo, quedándonos en casa. Por muchas ganas que tengamos de salir al campo, ya habrá tiempo para ello. El campo no se va a mover. Así que vamos a tener paciencia. Lo que sí estos días podemos aprovechar a pensar, a recordar, y es que no sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí esta circunstancia me ha hecho pensar y me ha hecho hacer valorar lo afortunados que somos por tener todo lo que tenemos y que ahora no podemos disfrutar de ello por la situación. Hay que pensar solamente el saber todo lo que tenemos a nuestro alcance y que por la rutina diaria, por la vorágine diaria en la que vivimos, no lo valoremos, no seamos conscientes de todo lo que tenemos. Nos tiene que hacer reflexionar. Yo solamente os voy a decir una frase. Éramos felices y no lo sabíamos. Así que yo creo que es un buen momento para pensar y una vez que pase el virus, las cuarentenas, los aislamientos, valorar y disfrutar todo lo que tenemos a nuestro alcance. Disfrutar y vivir cada lance al límite, valorar a la familia y valorar la salud sobre todo. Disfrutar de los pequeños placeres, disfrutar de todas aquellas pequeñas cosas que en el día a día no somos conscientes. Que somos muy afortunados, así que animo a todos a que luchemos contra el virus, que le vamos a vencer seguro, y todo esto que os he dicho lo vamos a tener seguro que muchísimo más en cuenta después de esta situación que vamos a pasar. Y dicho esto, paso a adelantaros el pedazo morral que os he preparado para hoy. En primer lugar, las noticias como siempre de la semana de la mano del portal Cazawar, y en segundo lugar, un más que merecido homenaje a los 50 años que cumple este mes la revista más decana del sector, la revista por antonomasia del sector cinegético, la revista Trofeo, Caza y Conservación, y lo vamos a hacer de la mano de su actual director, Pablo Capote, y de dos exdirectores de la misma, como son Juan Delibes y José Ignacio Ñudi. Una charla en la que, bueno, pues vamos a intentar hacer un resumen de la evolución de la caza y de la revista, de anécdotas, que, bueno, pues lógicamente a nosotros se nos escape, pero a los directores de la revista no, que han sucedido a lo largo de estos 50 años. Así que, bueno, pues espero que una vez más sea de vuestro agrado. Y vamos ya con las noticias más importantes de la semana y lo hacemos como siempre de la mano del portal Cazawar, el mejor portal donde estar informado de la actualidad cinegética y donde vamos a encontrar reportajes de análisis de artículos y productos de caza y los mejores vídeos de reportajes de jornadas de caza. Estos días, por ejemplo, entre otros, pues podéis disfrutar de varios vídeos, entre ellos destaco 3. 1. Las novedades de tiro al plato que trae Soloñac y Decathlon para esta temporada, aunque ahora mismo no podamos salir. Pero bueno, oye, nunca está de más enterarse de lo que hay para, en cuanto pase este periodo de aislamiento, seguramente vamos a salir todos en masa a tirar al plato, entre otras cosas. Segundo, un vídeo del estreno del Blaser K99. Y para terminar, un reportaje estupendo, entrañable de un día de caza a las puertas de la ciudad de Toledo junto a Miguel Alonso Valdivieso, nuestro Miguelón, y su hijo Martín. Bueno, pues yo he visto el vídeo y bueno, me siento muy reflejado porque me veo a mí mismo hace 25 años cuando acompañaba a mi padre en las jornadas de caza menor. Bueno, pues esa inquietud, esas preguntas, esa inocencia y bueno, pues luego ese saber cazar del gran Miguelón. Así que disfrutarlo porque realmente merece la pena. Los podéis encontrar y disfrutar en www.cazawar.com, donde podemos leer
que si te saltas las restricciones pueden retirarte el permiso de armas y las propias armas. La obligación recogida en el Real Decreto de Estado de Alarma de permanecer en casa, salvo algunas excepciones, afecta plenamente a los cazadores y pescadores de nuestro país. No obedecer las obligaciones que impone el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo que disponen las leyes. Las acciones por no obedecer las restricciones oscilan entre un mínimo de 600 y 10.400 euros. Pero aquí llega lo que afecta al ejercicio de la caza. Estas sanciones llevan aparejada la retirada de armas y de licencias o permisos correspondientes a las mismas, además de la confiscación de los instrumentos con los que se haya preparado o ejecutado la infracción, es decir, la confiscación de las armas. Todo esto estamos hablando en situaciones en las que te pillen cazando. Lógicamente te pasa lo mismo que si tú vas conduciendo y has bebido, das positivo en el control de alcoholemia. Si eres reincidente o tienes antecedentes, lógicamente pues te puede provocar la retirada del permiso de armas. Los cazadores gallegos, solidarios con el estado de alarma. Ategal hace un llamamiento al compromiso y la solidaridad del colectivo cinegético gallego en estos momentos difíciles, imposibles de imaginar para todos. Los gallegos y el colectivo cinegético no puede más que manifestar su solidaridad y respeto por las medidas adoptadas y por adoptar en esta situación de alarma nacional. Condenado a 1 año de cárcel y 47.000 euros de multa por matar 152 aves protegidas. El juzgado de Sevilla ha condenado a un hombre propietario de una granja a una pena ejemplar tras localizar en su congelador 152 ejemplares de especies de aves protegidas. El estado de alarma afectará a la caza del corzo. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha admitido que el estado de alarma se alargará más de 15 días, una decisión que influirá directamente en la apertura de la caza del corzo en todas las autonomías españolas. Y es que, por mucho que estemos deseando salir tras los duendes, todos los cazadores comprendemos que la salud y el bienestar general está por encima de la afición venatoria. En este momento, los aficionados debemos atender a todas las recomendaciones y hacer un ejercicio de responsabilidad, ya que en la situación actual la caza pasa a un segundo plano. Suspenden la subasta, lógicamente, de permisos de caza en la reserva de la Culebra. La Junta ha decidido suspender por el momento la subasta para la adjudicación de permisos de caza en la Sierra Culebra prevista para el pasado sábado 14 en Villa de Ciervos, de forma preventiva por el coronavirus. Un lobo se come a la perra de un cazador durante el periodo de cuarentena. El cazador que subió a las redes sociales unas duras imágenes de una perra que había sido comida por el lobo, coincidiendo con el periodo de confinamiento en el que nos encontramos los españoles. Cuando acudió a la perrera a revisar y a darles de comer, se encontró con este percal. Ante la declaración de estado de alarma, muchas han sido las dudas que han tenido los cazadores en referencia a sus perros de caza. Pues como por ejemplo acudir a las perreras lo mínimo posible o al veterinario solo en casos de urgencia. Son algunas de las medidas adoptadas. El sacar a los perros a la calle para atender sus principales necesidades fisiológicas está totalmente permitido siempre y cuando se realice de forma individual y sin que varios viandantes puedan aprovechar estos paseos para reunirse. Es importante mantener en este caso las distancias entre personas y animales. Además, se recomienda eliminar los residuos de nuestros canes con una solución de agua y desinfectante que debemos portar en una botella. También está permitido que los dueños puedan acudir a las perreras para acondicionar las mismas, limpiarlas, desinfectarlas y dar de comer y beber a los perros. Esta tarea se deberá hacer de la forma más espaciada posible, intentando no acudir más veces de las estrictamente necesarias y aprovechando las horas de menos tráfico. Para garantizar la correcta salud y bienestar de los canes, durante el estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo, también está permitido acudir al veterinario para garantizar la salud de los animales, pero únicamente en las situaciones de urgencia y fuerza mayor, evitando en todo caso visitas evitables o rutinarias con el fin de evitar en la medida de lo posible el contacto con los servicios veterinarios. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ningún podcast del Morral del Cazador. Lo podéis hacer a través de Facebook en el perfil El Morral del Cazador, a través de Instagram en el perfil @elmorralcazador y en Twitter en el perfil @elmorralcazador. Ya sabes, el podcast cinegético y medioambiental de referencia, El Morral del Cazador.
El Morral del Cazador. Jeremiah Johnson made his way into the mountains, betting on forgetting all the troubles that he knew. The trail was wide and narrow, so the eagle or the sparrow showed the path he was. Bueno, morraleros, pues vamos ya con la tertulia de este viernes, Ecuador del mes de marzo, mes que ha venido y viene cargado de aniversarios y acontecimientos, porque si la semana pasada celebrábamos y homenajeábamos a dos grandes amantes de la naturaleza, de la caza, de la comunicación y de la cultura, como fueron y como son Miguel Delibes y Félix Rodríguez de la Fuente, esta semana, y coincidiendo también en el mes de marzo, vamos a rendir el homenaje que se merece a la revista Trofeo, que cumple 50 años, ni más ni menos, y lo vamos a hacer de la mano de tres protagonistas indiscutibles y culpables de la existencia de la revista, como son su actual director, Pablo Capote. Muy buenas y bienvenido al Morral. Hola, ¿qué hay, Javier? Buenos días. Buenos días, y como lo son también dos exdirectores de la revista, como son Juan Delibes. Bienvenido a tu casa, Juan. ¿Cómo estás, Javier? Bien hallado. Y José Ignacio Ñudi, bienvenido al Morral, a ti también. Buenos días, Javier, y buenos días, amigos. Gracias de verdad por estar aquí hoy a los tres. Es un placer y un orgullo poder contar con personas como vosotros tres, que no solo por lo que representáis a nivel de historia de la revista Trofeo, sino por lo que significáis a nivel de caza, conservación y ejemplo para el sector cinegético. Pues un placer estar en el Morral, sin duda ninguna. Bueno, antes de entrar en materia, creo que es de pregunta obligatoria, dada la actual situación de estado de alarma en la que nos encontramos, preguntaros cómo os encontráis lo primero y qué tal estáis llevando estos días que tenemos que estar en casa sin movernos. Bueno, empiezo yo quizá por los años, Por Juan edad. que cómo estoy confinado, como el 100% de la sociedad española, y alucinado pensando todavía que estoy viviendo una situación de ciencia ficción, de algo que no te crees, te despiertas y piensas, pero es verdad, o lo he estado soñando. Cuando se desató esto, que estaba pescando en Chile en enero, a mediados de enero más o menos, yo lo llegué a pensar, se difundía tan rápido el virus que lo llegué a pensar, se lo comenté a mis amigos, digo, no me extrañaría nada, vamos, que esto se extienda por todo el mundo rápido y que tengamos consecuencias terribles. Pero bueno, es una situación muy preocupante, muy alarmante. Hemos tenido la suerte, además, de que este virus parece leve, pero es que puede pasar lo mismo con un virus que sea mucho más letal. Entonces, es una llamada de atención a la humanidad, que éramos muy chulitos, creyéndonos una especie elegida y superior, sin ningún riesgo superior, sí, para nada, porque todo lo controlamos, lo dominamos, lo conocemos y lo sabemos. Y bueno, es una llamada de atención importante, sin duda. Pablo y José, ¿vosotros qué tal lo estáis llevando? Pues Bueno, sigo yo, Ñudi, por edad también. Vale, Pues, vale, maestro. A mí la verdad es que me ha cambiado un poco la vida, porque yo trabajo en casa normalmente, o sea que sigo aquí haciendo lo mismo que hacía prácticamente. Las cervezas de por la tarde es lo que se ha fastidiado, pero vamos, poco más. Bueno, pero esa te la puedes tomar en casa igual. Sí, también. Y de hecho lo hará. Sí, No te seguro. Además, ahora por WhatsApp y eso te mandan hasta incluso sonidos ambiente de bares, pues para que te lo pongas mientras te estás... Lo malo es que no tengo WhatsApp, por lo demás... Es verdad, eso es cierto. Es de la vieja usanza, sí señor. José, ¿tú qué tal por Huelva? Bueno, yo soy un privilegiado porque yo vivo en Mazagón, un municipio de Huelva, y desde mi casa a campo otra vez en 30 kilómetros me planto en Doñana. Bueno, entonces sí, O sea, privilegiado que estoy en total. un lugar privilegiado y tengo el campo, abrí la puerta de casa y tengo el campo. Acuérdate de llevarte al perro. No puedes Ñudi. salir, está prohibido. Ya, Tú eso me dice, todo lo que pero sea como hay salir tan de poca casa... gente aquí, como hay tan poca gente que me lo pueda decir, y a mis hijos y a mi mujer no le hago caso, pues yo le abrí la puerta de la casa y pasear un poco por entre los pinos. Ahora hay que tener cuidado porque está la previsionaria en activa. Sí. Bueno, pero Y cuanto menos entonces- salga, mejor, ¿eh? Y esto es peor que el coronavirus, ¿eh? Las profesionales, Como hombre, te toque una previsionaria, por lo menos rascarte te rascas más.
Sí, no, para los perros es muy peligroso, ¿eh? Puede llegar a ser hasta mortal. Lo que estaba yo pensando el otro día, que con esta situación que se está dando, el campo va a estar súper tranquilo durante un tiempo bastante largo, ¿eh? Sí, además de cría. Sí, una época muy importante que, bueno, nosotros estamos acostumbrados a las épocas de cría, sabemos lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, pero bueno, mucha gente que a lo mejor pues senderistas que van con los perros sueltos, ya sabemos todos los problemas que hay, muchas veces no son conscientes de los problemas que pueden ocasionar y bueno, pues no hay mal que por bien no venga, como decimos muchas veces. Mira, yo estoy en un grupo de arqueros que cazamos en Madrid, Sí. jabalíes en zonas urbanas. Con Javier Sintes. Controlamos, sí, con Javier y tal. Es un grupo muy interesante que le hemos mantenido no sé, casi oculto, un poco discreto. Hemos preferido ser anónimos casi, pero llevamos 6 años trabajando y hemos cazado casi 500 jabalíes. Hombre, somos 60 y pico en el grupo. Bueno, aunque verdaderamente activos, muchos menos, pues sobre 20 y una cosa así. Pero bueno, es un trabajo duro y difícil, porque los jabalíes al principio cuando te asignan un sitio, una urbanización, un montecito de casi urbano y tal, puedes cazar los 2 primeros, pero no os imagináis cómo aprenden los jabalíes. O sea, son listos los jabalíes urbanos, pues yo siempre digo que es la diferencia que hay entre un perro callejero, que es listísimo, y un perro que está en una perrera, está en una jaula todo el día, que es mucho menos listo, ¿no? Pues los urbanos son muy listos. La picardía. Sí, sin duda, aprenden porque todos los días se encuentran con perros, con gente, y saben, pero son casi como personas de listo. Entonces ahora mismo estábamos en un monte cerca de la Universidad Autónoma de Madrid y habían aprendido los jabalíes, bueno, y estaban imposibles, o sea, era casi imposible ya tirar a ninguno y estamos convencidos que ahora con estas medidas estarán a mediodía tomando el aperitivo casi en el centro del seguro, o sea, seguro también aprenden que está tranquilo el tema y seguro que van a salir como nunca en la vida, vamos. Sí. Bueno, marzo de 1970, primera publicación de la revista Trofeo. ¿Os acordáis de la primera portada? Sí, claro. Una trucha, quizá. Una trucha, exactamente. Pepe Medina fue el primer director, ¿no? Sí. José Medina Gómez, sí señor. Pepe Medina. El maestro Medina. Sí. Pero yo creo que solo lo conoció Juan, ¿no? No sé si Sí, al principio iba por la redacción bastante. Ah, vale. Sí. Yo he contado Pablo, bueno, hay que decir que de los 3, el que más, con mucha diferencia, años hasta en Trofeo, y el que si hubiera que hacer una estatua solo una habría que hacérsela a Pablo, porque Pablo lleva 30 y pico años en Trofeo, o sea, una barbaridad. Fíjate, me está impresionando ahora que dices que conociste al maestro Medina, el primer director, que yo creí que era el único yo que le había conocido, fíjate. No. Acuérdate que venía por la redacción al principio, pues casi todas las semanas pasaba por allí. Sí, pero me impresiona que tú te acuerdes. Yo es que a poco de entrar, pero debió ser a muy poco de entrar, conocí a Pablo, sabía que era un tío listo y con muchísima sensibilidad. Entonces le ofrecí el puesto de diseñador de la revista y tal, y bueno, pero claro, debió ser nada más entrar yo. Es que todavía, bueno, nos conocimos antes de que entraras, incluso. Sí. Y no, me impresiona que conocieras a Pepe Medina. Bueno, yo he escrito, me ha pedido Pablo ahora con motivo del 50 aniversario un artículo de mi experiencia y como el pobre Pepe Medina era el único director que ha tenido la revista que no podía escribir porque murió, contaba un poco cómo era Pepe y tal, y contaba una anécdota que a mí me parecía muy graciosa. Y era que yo le conocí a Pepe Medina porque nos invitó a mi padre. Mi padre siempre cazaba con su cuadrilla, entonces le invitó a mi padre a cazar perdices en la finca de José María Blanc, que era la mejor de España en Ciudad Real, Guedea, pues en los años, no sé... 70 serían. Sí, finales de los 70, por ahí, una cosa así. Entonces venía Pepe Medina de cazador y tal. Entonces iba muy vestidito de cazador y tal y cual, era un señor mayor, encantador, cultísimo. A mí me cayó muy bien y me ha caído siempre muy bien, muy respetuoso, ¿no? Un tío
pues muy inteligente. Pero cuando había que salir a dar la mano por la mañana, mira, es que me ha entrado el lumbago y se me ha olvidado las pastillas en la casa, y dando la mano vosotros que voy un poco más tarde y tal. Terminamos la mano y José María Blanc nos solía poner un vinito después de cada mano, cosa que a mi padre le desquiciaba, porque mi padre, como castellano recio, lo que le gustaba es tirarse 5 horas o andando o 6 y no que le interrumpieran, ¿no? Sí, Entonces, porque José se María quedaba Blanc, frío. sí, nos interrumpía, pero además voluntariamente, pues también para que no le diéramos demasiada cera a las perdices, Sí. porque claro, ya sabéis que cuando las vas cansando llega un momento que en un instante haces el botín y tal. Entonces nos paraba y tal, y llegaba Pepe y tal. Bueno, venga, y ya después de media hora de tomarnos un vinito y tal, vamos a dar aquel cerro de allí y tal, y de repente Pepe, anda, me cago en la mar, pero si es que me he dejado la escopeta, no sé, siempre tenía alguna excusa para no dar la mano, siempre, hasta que llegamos a la conclusión que es que el pobre Pepe no había que hacer en su vida, y estaba haciendo ese paripé como la función... Más mérito todavía. Pero mucho más mérito, o sea, un meritazo tremendo. A mí me parece un tío entrañable y encantador. Sí. Decías tú, Juan, que Pablo lleva 30 años en la revista Trofeo, quizás los últimos... Hasta este mes, ¿eh? Sí, hasta este mes. No, te quiero decir que voy a dejar este mes la dirección de Trofeo. No sé si lo sabías. Bueno, pues no, yo no tenía ni idea. No, pues... es que es mucho trabajo, mucho estrés, pocos medios y aprovechando el 50 aniversario, que yo creo que es una fecha bastante redonda, tengo ahí unos cuantos trabajos aparcados que quería seguir y bueno, en principio lo voy a dejar, sí. Bueno, pues a ver... Eso, Javier, sí que no es por nada, pero es una auténtica bomba que va a dar el programa El Morral. Sí, no, y primicia, para mí muy triste porque... Sí, es lo que voy a decir, triste. Muy triste, ¿no? Y además yo, sinceramente, creo que no hay nadie, le conozco mucho a Pablo, mucho, conozco mucho el mundo de la caza y de la pesca, y creo que no hay nadie ahora mismo en España, absolutamente nadie, que pueda hacer una buena revista de caza. Hombre, como Pablo, Juan, tú lo sabes bien, y todo el que ha seguido el Trofeo lo conoce bien, que Pablo representaba el último hálito de lo que ha sido Trofeo siempre. Sí, la línea editorial que ha tenido siempre Trofeo, la habéis La marcado mamado, vosotros dos y la ha seguido Pablo. Sí, y hoy en día... Además, si nos llevas ahora, Ignacio, a mí a dirigirla, pues estamos muy por detrás de Pablo, porque Pablo es ilustrador, es diseñador, el hombre orquesta. Es John Balance. Es John Ballan, el hombre orquesta. Sí. No, además hace todo, absolutamente lo hace todo. Y muy bien todo, ¿sabes? Es muy bien. O sea, si Ignacio y yo volviéramos a la revista, necesitaríamos rodearnos pues de 2 o 3 especialistas, por lo menos, que hagan esas cosas que es capaz de hacer Pablo el solo. Y además a la fuerza obligan. Y tiene mucho mérito porque lo ha conseguido mantener a flote en la peor época para las revistas, para el papel. Porque... Hombre, ese es el gran problema, porque vosotros habéis vivido otra época. Pero es que ahora es bastante difícil, bregar ahí con todo lo que te viene encima y tú solo, además. O sea, imaginaros, ¿no? ¿Sabes? Sí, porque es una época, pues eso, en la que la gente compra muy pocas revistas, todo se ve por Internet, los portales de Internet, pero de todas formas, yo creo que es la cultura, porque no hay cultura de leer. Yo me acuerdo cuando era pequeño, yo he crecido con la revista Trofeo. Aparte, bueno, en mi casa siempre estaban todas las revistas, porque al tener mi padre de la armería, siempre estaban todas las revistas en casa, estábamos suscritos a todas. Pero había cultura de leer. Yo me acuerdo de leer las revistas. Hoy en día la gente no lee los artículos que mejor se ponen en los portales de Internet. Muy poca gente los lee los titulares y ya está. Sí, de hecho Trofeo iba un poco a contracorriente, porque Trofeo sigue siendo una revista, por lo menos hasta ahora, bastante densa, digamos, no tiene mucho contenido, y eso no está acorde con los tiempos, porque ahora sí se tiende a hacer, pues eso, más estampas y menos textos, ¿sabes? Hay una oportunidad ahora de que vuelva la lectura con el confinamiento. Sí, totalmente. La gente vuelve, pero vamos, no lo veo fácil, ¿eh? Totalmente, no, pero realmente lo que dice Juan es una pena. La revista va a seguir, aunque sea en formato de web. No, sí, la revista sigue. La revista sigue.
hacer un consejo de redacción que proponían ser miembro, pero vamos, que es que ya te digo, por ahora prefiero retomar asuntos que tenía aparcados hace mucho tiempo, que no he tenido tiempo de hacer, y no voy a entrar en el consejo de redacción, pero se va a hacer un consejo de redacción y van a seguir publicando la revista. Hombre, no igual que hasta ahora, porque es imposible hacerlo igual, pero vamos, que yo espero que les vaya bien y no tengan problemas, ¿no? Bueno, pues sobre todo esperemos que no se manche el nombre de la revista Trofeo Caza y Conservación, que yo creo que es una revista que ha mantenido intacto su línea editorial desde el principio, aunque hayan pasado 5 directores habéis pasado, me parece. Sí, es verdad, lo comentábamos en el especial, eso, que ha cambiado de directores, ha cambiado de editoriales, ha cambiado de muchas cosas, pero lo que es la línea editorial casi desde un principio, yo creo que más o menos ha sido siempre la misma, ¿no? Sí, no, trofeo, caza y conservación. Eso es. Que por cierto, el término lo sacamos nosotros cuando no se hablaba del tema regulado, ¿no? Es que hoy día lo de conservación, pues te parece normal, claro, pues normal, caza, conservación, etc. Pero cuando lo acuñamos nosotros, no pegaba ni con cola, y la gente pensó de conservación, o sea, ¿a qué os referís? Y tal, o sea, ecologistas, que sois unos ecologistas. De hecho, yo recuerdo en la época de la dirección de Juan, que el sector le acusaba muchas veces de estar más con los ecologistas que con los cazadores. Sí, pero es que realmente el cazador es el primer interesado, el primer ecologista, lo decimos siempre. Claro que sí. Muchas veces nos encasillan en otro, y no, es que no es así. Sí, decía yo ahora en el especial eso, que lo de ecologista o purista, que nunca nos había parecido un insulto, ¿no? Claro, no, yo es verdad lo que se dice muchas veces con doble rasero los cazadores, somos los primeros ecologistas, yo lo soy de verdad, o sea, yo primero me considero un ecologista, un amante del campo, un tío que me encanta salir al campo, disfrutar de él, contribuir a que se conserve bien, y luego además en esa línea se puede ser cazador respetuoso perfectamente y pescador, que es lo que me considero yo, pero ante todo soy ecologista, y defiendo la naturaleza y me parto la cara, y milito en algún grupo ecologista. Por ejemplo, esto se puede extrapolar a la pesca también. Yo estoy metido en el AEMS, que es un grupo muy discutido de pescadores conservacionistas que recibió en el año 98 el Premio Nacional de Medio Ambiente, y que son los típicos, el AEMS, que denuncian a las empresas por contaminar y demás. Son ecologistas activos, ¿no? Pero es que yo creo que hay muchos cazadores que son ecologistas activos y deberíamos ser todos en lo que pasa es que la caza tiene peor prensa que la pesca, ¿no? O sea, de cara a la opinión pública es más fácil entender que un pescador sea ecologista que un cazador lo sea, ¿no? Que no tendría por qué, pero bueno, es así. Sí, es posible. Dentro de la caza es más difícil probablemente encontrar. Sí, y no sé, yo también creo que hay un sector duro de la caza que últimamente además es el que más pita, el que más voz tiene, que le ha dado pues por considerar además que no distinguen entre animalistas, ecologistas, que no tienen nada que ver una cosa con otra, les mete a todos en el mismo saco y son el enemigo de la caza, con lo cual no estoy para nada de acuerdo, vamos. Yo creo que además la pesca, porque los peces están muy alejados zoológicamente de nosotros, y entonces claro, pues los animales con columna vertebral, pues los peces tienen, Ñudi. Los peces tienen. Sí, tienen. No, ya, pero me refiero a que dicen que la sensibilidad mayor en los animales terrestres que los mamíferos. No sé. Sí, claro, un mamífero, un ave está más desarrollado que un pez, sin duda ninguna. No, y luego además los peces se pueden soltar, ¿no? Que eso también... Claro. Y esto es una ventaja grande. Bueno, ahora sí que se está empezando la caza sin muerte. Después de pegar un tiro. Claro. No, ahora se está empezando un poco, pues, la caza sin muerte, pues en algunos sitios, bueno, pero es que nunca se puede comparar, nunca se va a poder comparar porque es que no. La caza es la caza y la pesca es la pesca, o sea, eso no es comparable. La caza puede ser sin muerte, pero no es así.
No, yo no sé cómo será la caza sin muerte, pero vamos. ¿no? Sí, yo tampoco, Hombre, pero... podría inventarse un dardo anestesiador y Ya, con sí, pues, sí, claro. con los perros, lo que pasa es que no salía con los perros, lo que pasa es que no se abate la pieza, es lo único. Se detona, Ya. pero no es. Por eso Sí, digo que bueno, nunca va a poder ser la ya, caza sin un- muerte. Y aparte es no que la es caza no debe ser sin muerte, porque la caza es una herramienta de ni gestión. sucedáneo. Yo, claro, yo que tengo más espíritu cazador que pescador, que vamos Juan con otro amigo de hace 30 y tantos años, todos los años a pescar a todas partes, ¿no? Pero tengo más espíritu de cazador que de pescador, ¿no? Y a mí lo de la pesca sin muerte me sigue costando un poco. O sea, no es que me cueste, lo hago encantado y tal, pero a mí llevarme unas truchas y comérmelas me parece parte del secreto. He perdido mucha afición a la pesca desde que soltamos todas las truchas. Eso lo tengo claro. Sí, Yo, es curioso porque yo que practico ahora bastante, vamos, la pesca sin muerte, no, pero he conocido, es más, la mayor parte de mi gente cercana, mi padre, para empezar, mis hermanos, Pablo lo está sí. diciendo ahora, son gente que les cuesta mucho asumir la pesca sin muerte, ¿no? Le parece que parte de la cultura de la pesca, eso que lo creo es comerte el pez. Y yo, fijaos, puedo entender, porque estoy en medio, hago de bisagra Sí. las dos opciones, las dos formas de pensar. O sea, ahora mismo, como biólogo además que soy, creo que los ríos españoles trucheros que necesitan aguas frías y demás, con el cambio climático, la contaminación, etcétera, la trucha y el salmón, por supuesto, Sí. se van a ir a freír espárragos en España, se van seguro, además. Hay una bióloga de la Complutense, Ana Almodóvar, que predice que en 100 años se van a extinguir todas las truchas. Seguro que es verdad, o sea, y en menos de 100 años. Entonces, no aceptan una pesca extractiva, no aceptan, o sea, ahora mismo es imposible, los ríos no dan para que se maten truchas, entonces yo la suelto por eso, pero entiendo perfectamente a Pablo o a mi padre, que mi padre me lo decía, mira hijo, yo sí, porque lo discutíamos mucho, si hay que pescar sin muerte, digo, pero padre, joder, si es que las truchas están muy mal, es que no se puede sacar de más, pues si me dicen que cuando era muy anciano No. ya, si me dicen que está muy mal, yo cuelgo la caña, dejo de salir y tal, porque soy el primero que las quiere y quiere que... Pero lo de pescar y soltarlas es que no lo entiendo. Mi padre valoraba muchísimo el botín, tanto de caza como de pesca. Pero eso es Muchísimo, la lo de mentalidad, llevar hacia casa. claro, de no volver a casa sin nada. Sí, pero es que además mi madre lo cocinaba muy bien, Claro. y para nosotros era fiesta. El día que comimos en casa, conejo, liebre, perdiz o trucha. Era una verdadera fiesta porque mi madre lo cocinaba muy bien y nos encantaba, los 7 hermanos, nos encantaba la cocina de casa. Yo es que valoro más desde hace mucho tiempo, vamos, de siempre, valoro más llevarme lo que cazo a casa y cocinarlo, comerlo, tal y cual, que los trofeos o cualquier otra cosa, ¿no? Yo solo lo tengo claro, yo creo que es el fundamento de la caza, ¿no? Es que debe ser así además, ¿no? Yo, por ejemplo, en cuanto a lo que dice Juan, también lo entiendo, esa postura de las dos vertientes, de con muerte y sin muerte, pero también lo aplico al tema de la caza. Por ejemplo, yo soy pescador también de trucha, de salmónido y de caza menor, caza mayor, de rececho sobre todo, pero yo, por ejemplo, tengo de cupo 4 conejos y yo sé perfectamente, me voy a cazar y yo a lo mejor cazo 2 conejos y sigo cazando, pero no les tiro más porque no necesito más conejos en casa para una semana. Pues con las truchas me pasa lo mismo. A mí mi padre me dice, pues cuando él tenía 20 años iba a pescar, pues que los cupos eran de 16 truchas. Pues hoy en día es impensable, o de 12 truchas, impensable, y todas truchas buenas. Y ahora vas a lo mejor a algún sitio en el que te puedes llevar las truchas y a lo mejor tienes el cupo de 4, vamos a ponerlo. Y dices, bueno, pues, o de 6, bueno, pues me llevo 3. ¿Para qué necesito más? Sí, no, eso es, o sea, eso, joder, el modelo, acuérdate, Juan, cuando íbamos a pescar a Austria y tal, que te dejaban llevarte 1 o 2, creo recordar, así grandes, ¿no? Sí. Porque yo creo, joder, eso ya a mí me vale para que me dé el 80% de la afición otra vez, ¿sabes? Esa es la meta de llevarme una, joder. Claro, sí, pero es como me pasa a mí de a lo todas mejor... formas es muy fácil hacer pesca sin muerte cuando se cogen
carpas o barcos, Sí, por ejemplo. eso sí, claro. Sin embargo, tú vas a pescar al mar y coges una lubina, una dorada, y a ver con qué narices la sueltas. Yo me recuerdo una anécdota Hombre, también. claro, pero es que es normal. Tienes claro. mucha razón, pero Hombre, ojo que hay mucha Juan, gente cuando que la organizaba que- suelta. Sí, hay mucha gente que la suelta, sí. Ya A mí, yo todavía no he llegado a tanto. Como Será pesco un poco en el ¿te mar. acuerdas, Juan, la anécdota cuando organizó Trofeo Pesca, el campeonato en Doñana de pesca en mar? Sin Sí. muerte. Y yo te dije, hombre, eso de sin muerte, esto va a ser difícil. Dice, no, ya verás cómo la gente entra. Y llegamos allí y era gente de Sevilla. Y entonces había que, cuando se cogía un pez, había que pesarlo y devolver al agua rápido, ¿no? Y entonces uno cogió una lubina de 1,5 kilos. Y Madre. ese hombre, el sufrimiento que tenía en pasear la lubina por toda la orilla, Hombre, para claro. que la viera todo el mundo, antes Y de luego para que se comérsela. muriera. Porque ya cuando le dije, hombre, suéltala ya, dice, ya está muerta. Claro, le compensaba que le descalificaran, ¿no? Hombre, le compensaría incluso que le metieran en la cárcel, seguramente. No, pero hoy día es curioso, la suelta mucha gente, pero hay que tener valor, ¿eh? Hombre, los que no salimos apenas al mar y valoramos gastronómicamente a lo bestia una Hombre. lubina, sí, nos cuesta mucho. Pero vamos que hay muchos especialistas ya, muchísimos, que la sueltan también, ¿eh? No, yo suelo pescar aquí en Huelva con dos amigos en verano que vamos en barca a Spinning. Y hay uno que es de Madrid. Sí. Y con ese tenemos siempre mucha pelea porque es de captura y suelta. Y entonces, claro, cuando cogemos algo en el mar, que siempre es bueno, pues a veces lo quieren soltar. Y los otros dos, como lo fuerte vas tú al agua también. tenemos siempre ese problema con él. Pero sí, yo no, lo puedo entender, pero... Hombre, coger una lubina y una dorada y soltarla me parece... Sí, eso es como dice un amigo mío con el Tour de Francia y todo eso. Y toda esta gente en bici que se hacen kilómetros y kilómetros y no hacen ni un porte, dice. Bueno, chicos, a ver, ¿cuál habéis visto que ha sido la evolución de la revista a lo largo de los 50 años? Porque, lógicamente, se ha tenido que ir adaptando a las circunstancias y a cada época. ¿Cuál es la evolución que habéis visto vosotros en la revista? A ver, Vamos Juanito, a ver. que te toca por edad. Vamos a ver. Joder, vaya pregunta más peliaguda. Mira, cuando yo llegué, la revista tenía un aspecto. Pepe Medina quizá le dio un toque superior en el aspecto cultural que el que le pudimos dar cualquiera de nosotros. Y me refiero a que en Trofeo en aquella época colaboraron, que yo me acuerde, los mejores literatos del momento, los mejores literatos de literatura general, Sí, vamos. sí. Aparte de mi padre estaba García Pavón, estaban, Sí. no me acuerdo ahora, pero los mejores escritores que había, de gente que no, Pepe Medina era... Néstor Luján. Sí, pero Sí. lo has dicho tú, Juan, Álvaro Pepe Medina Monteiro. no era cazador, pero No, le pero daba era ese un punto de literato, cultura, claro. Claro, un tío cultísimo, entonces buscó, tuvo un mérito brutal. Entonces la revista a lo mejor estaba, cuando yo la cogí, un poco más lejos de los cazadores porque se veía ese aspecto de no cazador de Pepe, pues solo otras luces, claro, no cabe duda, si no eres cazador, Sí, a es muy base de difícil, años de claro. publicar una revista se te tiene que ver el plumero, vamos. Pero sin embargo hacía escribir de caza a grandes literatos, o sea, en eso yo, vamos, me descubro sin duda ninguna. Luego cuando yo y Pablo, vamos, la cogimos casi a la vez, intentamos darle una aura. Yo, como biólogo que soy, me apeteció que fuera un poco técnica desde un punto de vista de biólogos, de vida silvestre, entonces enfermedades, claro. Eso es, gestión, y empezar a escribir biólogos, cosa que no se ha perdido hasta ahora, yo creo. Creo que en cualquier universidad eso, pues Ignacio siguió con esa línea y Pablo siguió con esa línea, y yo creo que ahora mismo cualquier universidad hace un trabajo sobre, yo qué sé, el hábitat del conejo, las enfermedades y tal, ¿dónde lo publico? En Trofeo, exactamente, no ven otra alternativa.
Y luego, bueno, pues claro, como nosotros hemos sido los tres que estamos hablando muy cazadores todos, pues eso sí, la revista siempre Bueno, ha habéis seguido sido siendo... y sois. Y somos, Sí, exactamente. A Eso, pesar de pues, todo, sí. hemos estado más cerquita de los cazadores. Yo creo que con el tiempo, ya en época de Ignacio y demás, claro, había más competencias, se afinaba más. Yo viví una época, ojo, no quiero... con esto que sirva como de para poner mal a mis compañeros directores de otras revistas, pero quizá lo tenía más fácil, había menos medios, las revistas tenían menos nivel en todos los sentidos, incluso de páginas, tenían menos páginas, era digamos un poco más fácil, y yo sí que he visto, ya sin ser director, como Ignacio y Pablo han tenido que hacer revistas mucho más completas, más gordas, más estudiadas, más trabajadas. Bueno, en tu época estaba Caza y Pesca. Estaba Caza y Pesca, dirigida por Joaquín España, que el pobrecito Joaquín ha muerto hace unos meses. Por cierto, le rindo y le rendimos los tres, yo creo, un homenaje cariñoso, porque Joaquín era un tipo, vamos, entrañable absolutamente. Yo con Joaquín lo he contado, mira, ahora a mi edad, que ya me veo mayorcete, es muy gracioso porque cuando escribo, cuando hablo y tal, sobre todo cuando escribo, como no estoy vinculado a nada, puedo decir lo que me da la gana. Eso, la ventaja de los viejos es que podemos ya opinar lo que queramos, aunque sea duro y tal. No, entonces he contado un poco mi relación con Caza y Pesca. Cuando yo me metí en Trofeo, Caza y Pesca, digamos que era la líder y tal. Entonces sentó regular, como que llegara un mocoso biólogo aquí encima, conservación, pero ¿qué es esto y tal? Sentó mal, y me acuerdo, un editorial del padre de Joaquín España en Caza y Pesca dándome a mí una caña que no veas, ¿no? Entonces yo tenía todas las papeletas para haberme llevado fatal con él, y sin embargo Joaquín, que era un tío inteligente y buen profesional y demás, pues nos hicimos muy amigos, y buena persona hasta el último día, nos fuimos muy, muy, muy amigos. Pero bueno, como decía antes, yo sí que he notado que a Ignacio y a Pablo les ha tocado afinar mucho más en la revista, hacer una revista mucho más completa, mucho más estudiada, mucho más grande, o sea, muchas más páginas y tal, porque la competencia tenían cada vez más competencia, cada vez más le apretaban más a Trofeo y ha tenido que mejorar. No, y también, bueno, José Ignacio a mí y a Juan Francisco, joder, no nos olvidemos de Juan Francisco, que también le ha tocado vivir una época difícil. Juan Francisco está haciendo la revista con 200 páginas. Es que tienen una revista mensual de 200 páginas, tiene tela, ¿eh? Claro. Son muchos contenidos, muchos. Mucho. No, y además que en la época mía o de Pablo, por ejemplo, la de Juan también, pero menos, ya el cazador medio tenía amplios conocimientos de todo. Sí, también. Entonces tenía que tener más cuidado a la hora de tratar los temas, porque ya el tío sabía. Y entonces, además, coincidió que empezaron muchos los avances técnicos en temas de armas, temas de... Sí, los contenidos que eran más técnicos, contenidos más técnicos, más de gestión, de legislación, de pues cosas que antes no existían y que se van incluyendo en el mundo de la caza. Claro. Es que lo de la frase de hombre libre en campo libre que decía Miguel de Libre, claro, eso ya no existía, ya era todo, ya era todo necesitaba más gestión, complicado, ya era complicado. Sí. Claro, y bueno, pues los complementos, los accesorios de caza había que hablar de ellos, eran efectivamente revistas mucho más técnicas. Yo me acuerdo en mi época que yo ya empecé a quitarlo, la batallita, o sea, el artículo, la batallita de siempre, el tío que contaba, bueno, sí, eso siempre ha gustado y sigue gustando, pero no puedes escribir una revista solo de batallitas, ¿no? Claro. Entonces, en ese aspecto, pues la revista ha ido siendo cada vez más y más técnica. Mata un jabalí con una escopeta a 200 metros. Por ejemplo. Una noticia de los primeros años, típica. Sí. Pues eso. Y luego yo creo que también un cambio en cuanto a la evolución de la caza durante estos 50 años que ha durado la revista, que ya me da cosa decir que ha durado la revista, porque bueno, pues ya nos has dicho
Pablo, que lo dejas, pero bueno, aunque No, siga... la revista Sí, sí, pero la revista no va sí. para muchos no va a ser lo mismo, ya te lo digo. Pero bueno, a lo que iba, la evolución de la caza Yo durante tengo estos mis 50... dudas, desde luego. Y yo, durante estos 50 años, la evolución yo creo que ha tenido la caza ha sido la mayor, sobre todo ha sido el declive de la caza menor y el auge de la caza mayor y como consecuencia el nacimiento de trofeo caza mayor, ¿no? Sí, bueno, sí, la verdad es que sobre todo que la caza se ha hecho más comercial y se ha hecho más artificial, ¿no? Eso es yo creo que el gran cambio en estos años. Sí, Trofeo Caza Mayor sí estuvo una temporada, pero vamos, que era un poco por lo que hicimos con la caza y la pesca, ¿no? Separar una revista de caza y otra de pesca, pues más adelante pues lo que se hizo fue sacar fuera un poco la caza mayor, ¿no? Vamos, fue una especie de experimento temporal, ¿no? Y comercial. Y comercial, eso es, sí, sí. Sí, además es que yo creo que o estás a una cosa o estás a otra, porque a mí, por ejemplo, me dice, como también saben que soy pescador, mucha gente me dice, Sí. bueno, pues, ¿por qué no haces también programas de pesca? Digo, primero, porque no me da la vida. Digo, Claro, porque, no, a mí me vas a contar. digo, ¿Sí? porque yo tengo mi trabajo y no vivo de esto, no tengo ningún ingreso de esto y lo hago porque porque me gusta la caza, me gusta transmitirla y bueno, pues la idea que habéis querido transmitir vosotros con la revista durante tantos años, pues es mi idea de continuidad, porque creo que es la única forma de defender la caza hoy en día. Y Sí. la pesca, si quiero hacer la pesca, tendría que dedicar otro programa a la pesca. No puedes hacer un programa de caza y de pesca, porque en una hora, por ejemplo, pues Sí. hablar de las dos cosas al final de contenidos se te queda sobre corto. todo si quieres hacer las cosas bien, ¿no? Claro. Porque hacerlo lo puedes hacer, pero hacerlo bien es lo más difícil, ¿no? Uh-huh. Cuesta mucho. Que por cierto, joder, no me gustaría olvidarme de dos personas que han sido también la base de Trofeo en este tiempo, además de Juan Francisco también, que ya lo he mencionado, que son Paco León y Luis de Diego, ¿no? Sí. De Diego, Claro. Sí. Son parte de estos 50 años casi, ¿no? Por lo menos han dejado un legado. Bueno, más gente también. Es que Mariano Aguayo, etcétera. Vamos, sí, Mariano Aguayo también. No quiero empezar a decir porque si te vas a olvidar de muchísimos, ¿no? Sí, pero sobre todo Paco León yo creo que fue Paco León por tiempo, ¿no? Paco León, sí, con sus artículos y bueno, los personajes y bueno, toda aquella época. No fue nunca director, pero como si lo fuera, ¿no? Sí, de hecho a mí no me llamó Pepe Medina, me parece que me llamó el propio Paco León a través de Pepe, o sea, iban los dos compinchados, pero claro, yo conocía, a Pepe no le conocía prácticamente, bueno, de la cacería aquella, y al que sí conocía era a Paco León. Claro, porque Paco en aquella época suplía un poco la falta de experiencia en caza de Pepe, ¿no? Claro. Pepe Medina se asesoró mucho, tuvo cuidado de tener a Paco muy a mano, y Paco trabajaba como un negro, o sea, yo creo que hacía media revista y claro, tenía como 4 o 5 seudónimos, ¿no? Sí. Después conocía como yo. Gente, caía muy bien a todo el mundo, conocía muchísima gente, cazaba mucho, era un tío muy completo. Era la línea de Trofeo. Sí. Era la línea de Trofeo. Así que... Sí, tenían un club de cazadores, Paco, que se llamaba Alción, que era, pues yo creo que el primer germen que hubo de cazadores conservacionistas. Que venían de la SEO todos. Fueron los fundadores de la SEO. Eran súper aficionados a los pájaros, ornitólogos todos, sí, exactamente. Y eran muy burros, luego yo muy burros cazando. Os podría contar algunas hazañas, entre comillas, de caza que hoy día, claro, es que no puedes mirar lo que ha pasado hace décadas o siglos con los ojos de hoy, no puedes. Por cierto, hago un inciso, acabo de terminar un libro, que es impresionante, el último del Círculo de Bibliofilia de Natorial, que es una joya como todos, y narra las expediciones de 3 nobles españoles, un conde, un duque y un marqués, al Ártico, en un barco al oso polar y focas. Entonces van montados en un barquito, rompiendo el hielo muchas veces y tal,
entonces cada vez que ven un oso polar le tiran le espantan para que se tire al agua la mayor parte de las veces, y cuando van nadando un perrillo se ponen a su lado y le pegan un balazo en la cabeza, y así matan pues 30 osos polares o 20 y pico en cada viaje. Entonces ahora mismo se te abren las carnes leyendo eso solo, ¿no? Y viendo la foto del oso golado y dices, eso es la evolución. Qué bestiada más. Pero entonces eran héroes, eran probablemente el único barco que había ido al Ártico, a Spitsbergen, a las tierras de Francisco José, por ahí arriba, porque tenía cierto riesgo, se te puede cerrar el mar y te puedes quedar ahí un par de años o lo que sea. Entonces se les veía como héroes entonces y tal. Y no, vamos, es que leyéndolo solo a veces digo, joder, ¿cómo habrán tenido? Me parece fenomenal que lo hayan editado, porque eso es histórico, es historia, entonces no puedes juzgar con los ojos de hoy lo que ha pasado hace un siglo, ¿no? No ni puedes. La caza, ni en nada, claro. Ni en nada, exactamente, ni en nada, pero te parece una barbaridad. La caza hoy día está desprovista de esa aventura que tenía antes, que a mí me daba mucha emoción eso. Bueno, Ñudi, tú es que no has venido... Era una aventura, ahora Tú es que no has venido a la Cabrera últimamente. Lo único que nos queda es salir con tu perro a perderse por lugares como la Cabrera, y ahí toca caza natural. Pero que hoy día la caza está ya desprovista de esa leyenda, de esa aventura que tenía antaño. Esos primeros cazadores que llegaban a lugares vírgenes, que cazaban un poco lo que veían, esa aventura ya no existe. Eso, hemos tenido la suerte de poder vivir un poco eso todavía nosotros. Claro. Yo sin duda en Sedano, el pueblo de Burgos, donde me desteté, cuando era un pueblo, la naturaleza entonces no estaba domesticada, las montañas, tú ibas a un pueblo y la montaña le daba miedo a la gente, o sea, es que le daba miedo de verdad, entonces que un tío joven se aventurara solo a la montaña, a lo mejor para robarle un jabalí, ese tío era un héroe auténtico. Entonces hoy día es lo contrario, las montañas están domesticadas y el pobre jabalí es un animalito acosado por el bárbaro hombre, no sé. Acuérdate los primeros viajes a Argentina, por el Pilcomayo y por ahí. Sí, pues vaya cacerías, madre mía. No, pero pues aquí en España se puede hacer, igual que pasaba con la caza a la codorniz, vosotros lo sabéis, y yo veo a mi padre, porque mi padre es de vuestra quinta, y yo me acuerdo cuando tenía... Un carcamal, con todo el cariño. Sí, pero escucha, pero... quinta de la de Ñudi o de la de Juan? Porque... No, de la de Juan. Claro, por eso, es que hay diferencia. Pero la cosa es que... tiene 35. Entonces es más joven que yo. No, yo tengo ya 51. Pues fíjate, pero hombre, por Dios. Pero estés muy... Juan, lo importante es que estés bien, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Y que las ganas de salir a campo no se os ha quitado. Yo a mis hijos les digo, yo voy a vivir 135 años y se me toma la coña, digo, sí, vosotros reíros, pero... Ya verás. Pero cuando se entierre no reiréis, ¿no? Y a lo que me refería es que, pues eso, hace 40 años el llegar a casa con una percha de 50 codornices era normal. Sí, claro. Hoy en día ya no es que sea normal, sino que ya es que no está bien visto. O sea, los cupos de 24 codornices en Castilla y León del año pasado, por ejemplo, no tienen ningún sentido. Es una barbaridad. No tiene ningún sentido. Pues eso es la evolución, y que también la caza tiene que ir adaptándose. Y vosotros habéis hablado antes de ciencia, y es que la ciencia y la caza tienen que ir de la mano, siempre, porque para demostrar las cosas se necesita la ciencia, datos. Sin eso estamos perdidos. La caza tiene que ir detrás de la ciencia, detrás. Eso es. Sí. Yo voy a hacer la ciencia. Sí, voy a hacer un inciso con lo que comentas. Yo creo que hoy día, Javier, el pescador y el cazador son infinitamente más técnicos y buenos cazadores, pero infinitamente que cuando yo empecé en trofeo, bueno, ha ido mejorando, y ahora técnicamente es un pescador y un cazador buenísimo. O sea, ahora mismo los pescadores de mosca, con las técnicas que hay, yo te digo que en un río, ahora en mayo a lo mejor, te pasan por una tabla de un río mediano, el Tormes, Engredos, lo que sea, te pasan 3 tíos de los que pescan ahora, de la mayor parte, que son buenísimos pescando por esa tabla,
y a lo mejor te sacan la mitad de las truchas o más adultas que hay en la tabla. Es que te las sacan. Sí, Te sacan. si se las No hay llevan a muchas, casa en 2 días y- han y- acabado. Claro, si se las llevan, tú verás. Yo, por ejemplo, en la codorniz me ha venido esto a la cabeza al hablar tú de la codorniz. En la codorniz se me ha quitado la moral. Yo he cazado toda la vida codorniz con mi padre hasta que lo dejé. Le Hace encantaba a tu 7, padre la 8... codorniz. Sí, Yo le creo que era de las encantaba. cazas que más le gustaba, fíjate. Mira, él siempre ha sido perdicero y tal, pero la codorniz le volvía loco Sí. y no podía prescindir de ella, además. Y yo recuerdo, si quizás los ratos más entrañables con mi padre, amaneceres de noche, subiendo, teníamos coches malos y por caminos muy malos, ¡pum!, dando con las piedras en el cárter, acojonados, vamos, lo recuerdo con mi padre, pero emocionados porque pensamos que iban a estar allí, tal y cual. Bueno, el caso es que en la codorniz he intentado, después de morir mi padre, seguir cazando, y me he desmoralizado por lo siguiente. Al principio había mucha gente en los cotos, ya cada vez que me metía en un coto de codorniz le hacía prometerme al que me lo alquilaba, pero ¿cuántos socios hay? Le decía, no, solo 8, te lo prometo, ¿de verdad que solo hay 8? Bueno, pues yo pensaba con 8, pero es que esos 8, lo he ido viendo, son súper profesionales. Cada uno es un tío, casi siempre allí en el norte de Burgos serán o cántabros Vascos. o vascos, algunas vascos casi siempre, Sí. pero es que te venían en la codorniz, te siguen viniendo, un tío con 5 perros y una roulotte o al hotel de los pueblos cercanos, y se pasaban el mes entero, se pasan allí cazando, y cazan de luz, los días hábiles, de luz a luz. ¿Sabéis que hay días que no se puede cazar? Pues el día intercalado que no se puede cazar, salen con los perros para ver dónde quedan 2 pollos, ya en qué reguera, para al día siguiente, entre 2 luces, ras, ir a por ellos. Entonces, es un nivel de eficacia, de efectividad el que tienen, que te desmoraliza. Es que acaban, no sé, con esa mejora técnica tienes tú mismo que ponerte un cortarlo de límite, algún lado, claro. ponerte un límite, porque es que si no acabas con todo. Yo lo dejé por eso, porque aunque éramos 8 socios, es que eran tal efectividad, eran, no sé, tan efectivos, cazaban tantísimo, lo dejaban tan aplanado que llegaba sin moral a mi casa, llegaba completamente Hoy es desmoralizado. una cosa, eso que dices, que es muy importante, ¿no? El autolimitarse, ¿no? Sí. Yo creo que eso el cazador tiene que aprender a hacerlo, ¿no? El ser el mismo el que se ponga los límites, porque porque lo que ha hecho Juan, sobre todo somos con más caza menor, formados. ¿no? Sí, cada vez estamos más formados. Una pregunta que os quiero hacer para ir terminando. Quiero que me contéis vuestro mejor momento o vuestra mejor experiencia como directores de la revista de Trofeo. Bueno, que empiece el joven. Venga, ahora al revés. Venga. Ignacio, ahora al revés, venga. Vaya, hombre. Ahora estaba yo empezando a pensar a ver qué día fue. Hombre, yo siempre cuento mi inicio en Trofeo, de la mano de Juan. Yo estaba trabajando en una revista que se llamaba, que ya se extinguió, que se llamaba Casa Tiradores. Uh-huh. Y ahí entré, pues, un año antes entré más o menos. Y era una revista con poquísimos medios, ninguna repercusión, una tirada muy reducida. Pero a mí me gustaba la caza y el tiro, y claro, pues estaba ahí a full con la revista esta. Y entonces me llama Juan para ver si me interesaba irme al Trofeo. La revista Caza Tiradores pasaba por una crisis profunda. Y con lo que me comentó Juan, pues claro, para mí fue el cielo abierto. Y acabar en Trofeo, pues para mí era un poco mi objetivo desde chico, ¿no? Siempre me gustaba la caza y Trofeo para mí era la referencia. Y que me llamara el director de Trofeo para ofrecerme el puesto de redactor jefe, para mí fue pues lo máximo, ¿no? Y cuando entré y conocí a Juan, conocí a Pablo, todos cazadores, pues me sentí muy integrado en el equipo y ahí y muy contento. La verdad que este fue para mí el momento más álgido de mi historia periodística cinegética. Bueno, pues yo estoy un poco con Yudi también. Yo, más que el tiempo que he estado de director, yo creo que a lo mejor por el tema de trabajo, responsabilidad y todo esto, yo creo que he disfrutado más pues al principio, ¿no? Cuando además la revista tenía más medios, viajábamos, hacíamos un poco mucho artículo propio, ¿no?
viajes, de salir a cazar. Yo creo que en esa época es cuando más he disfrutado, sí. Cuando la revista Pablo era más rentable. También. Cuando las claro, revistas claro. dejan de ser rentables vienen todas las penas. Sí, Claro. también eso es, sí. Claro. Es que, bueno, ha tocado Ignacio un punto importante. Yo, fijaos, no sabría deciros. Fue una etapa de mi vida como de 11 años, maravillosa toda ella, maravillosa, que empezó siendo un caramelo envenenado. O sea, es que lo que dicen mis compañeros, Javier, tiene toda la razón. Tú piensas, ¡ay, qué maravilla! ¡Qué chollo lo de dirigir una revista y tal! No, es un chollo relativo, porque tienes que dirigir una revista de caza, pero tiene que ir bien, tiene que ganar dinero. O sea, cualquier negocio, aunque sea el más bonito del mundo, como pierdas pelas, pues es un marrón. Entonces, en aquella época, todas las revistas, todas perdían dinero salvo Trofeo. O sea, es que fue así. Entonces, trabajar perdiendo dinero es horrible. Yo yo he tenido la suerte, tanto en Trofeo como en el canal Caza y Pesca, que han ganado dinero bastante, además las dos. Entonces, quizá la época mejor de mi vida en Trofeo fue la transformación. El primer año, bueno, yo supe pronto que el ABC, que era el dueño de la revista, me había fichado a mí, pero con idea de que, a ver, sin invertir una sola peseta, si en un año cambiaba la trayectoria negativa de la revista, pues la mantenían, y si no cambiaba, la cerraban. Con lo cual, para mí, era un marrón, era un riesgo. Eso no me lo habían dicho, me enteré más tarde. Entonces, ver poco a poco cómo iba, con gente joven como Pablo, como Jorge Bernat, como Ignacio luego y tal, cómo iba transformándose, iba siendo rentable, iba yendo bien, iba gustando a la gente. Toda esa evolución fue preciosa, y en conjunto fueron 11 años maravillosos, sin duda ninguna. No puedo elegir ningún momento concreto, vamos, en conjunto los 11 años, y sobre todo el cambio de tendencia, de cómo iba hacia abajo y empezó a ir hacia arriba, eso fue lo mejor. Y luego, además, la revista Trofeo, el nacimiento que coincidió con la ley de 1970. Sí. Que mucha gente no se acuerda, pero es que además fue un año... pues, y con la creación de Doñana. También, cierto, porque ha sido el aniversario este año, ha sido el 50 aniversario hace poco, que además no invitaron a los cazadores, al sector cinegético, a nadie de la Federación Andaluz. Pero bueno. Bueno, Juan, Ñudi, Pablo, muchísimas gracias por esta agradable, entrañable charla. Esperemos poder celebrar otros 50 años de la revista, sea en el formato que sea, pero sobre todo, bueno, pues después de la noticia que nos ha dado Pablo, que la revista con más solera del panorama cinegético y con más rigor y con más criterio siga con la misma línea editorial. Y bueno, pues hace tiempo se pasó a llamar Trofeo Caza y Conservación. Bueno, pues que siga existiendo e ilustrándonos a todos. Y a vosotros, bueno, gracias por dos cosas. La primera, por ser culpables directos del éxito de la revista, por mantenerla durante 50 años, y segundo, por, como os he dicho al principio, por seguir dando ejemplo como cazadores, porque aunque vosotros no lo creáis, sois ejemplo para mucha gente para que le practica la caza y que no practica la caza, y gente joven que, la poca que estamos dentro del relevo generacional, es muy importante que haya personas como vosotros que nos sirvan de ejemplo. Así que bueno, pues muchísimas gracias por haber querido compartir con el Morral este ratito de tertulia. Muchas gracias. Muchas gracias, había un honor, Un abrazo muy grande para los tres, y oye, si os ha gustado el formato, repetimos cuando queráis. Cuando quieras. Mira, un poquito más tarde. Bueno, vale, un poquito más tarde. Yo si quieres, ahora confinados lo hacemos todos los días. Todos los días. También es verdad. Pues, a ver, es verdad que el estar confinados permite tener mucho más tiempo para estas cosas, porque bueno, pues cuando hablé con Juan, ¿te acuerdas? Porque bueno, Pablo me dijo, bueno, yo tengo menos problemas, el que a lo mejor te puede tener más problemas es Juan, que siempre está con viajes para arriba y para abajo, que parece que en vez de jubilarse ha hecho todo lo contrario, porque con la fundación de su padre, con todos los líos de caza, de pesca... Cierto, no paro. Oye, Javier, hazle una entrevista a Juan el día 39 del confinamiento, estará de los nervios.
Ay, Dios mío. Bueno, lo bueno es que nos lo tomamos con humor, eso es lo importante. Sobre todo, sin perderle el respeto a la situación en la que estamos, pero sobre todo sin perder el humor, que yo creo que es algo que nos caracteriza a los españoles. Bueno, que mucho ánimo con la situación, que os cuidéis y que espero volver a hablar con vosotros pronto. Un abrazo. Cuando quieras. Un abrazo. El Morral del Cazador. Bueno, morraleros, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Estupenda charla haciendo un repaso a la caza y a la revista más decana y solera del sector, y estoy seguro que si la revista no hubiera tenido a directores como los que han estado aquí en el Morral, con esa forma de ver y vivir la caza, no hubiera llegado hasta donde lo ha hecho. Grandes cazadores y grandes personas. Y poco más, que espero que haya sido de vuestro agrado, que os cuidéis, que tengáis mucho cuidado y seguid haciendo caso al aislamiento, al quedarse en casa, y que nos escuchamos dentro de 7 días o quizás antes, porque con esto del tener que estar en casa metido, lo mismo organizamos otro Morral especial para haceros más amena la estancia en casa. Hasta entonces, ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza!